noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este su programa Rendón Informa. He recibido cientos de llamadas de prospectos compradores que desean comprar una propiedad, pero estos compradores están sujetos a cometer errores que en la mayoría de las ocasiones les va a costar dinero. Por eso es que en esta ocasión yo quiero orientarles sobre los errores que no deben cometer los compradores de propiedades. Hay muchos errores que se observan a diario y en casi todos el resultado es que usted como comprador termina pagando más de hipoteca de lo que usted había presupuestado. Por ejemplo, cuando le toma de sorpresa el pago de contribuciones sobre la propiedad inmueble, o cuando usted firma a la prisa un contrato de opción de compra sin haber establecido esas condiciones que le van a ayudar a usted a liberarse de ese contrato en caso de que sea necesario. También hay muchos más errores que vamos a discutir a continuación. Mire, uno de los errores que los compradores de propiedades deben evitar es ir a ver propiedades sin haber determinado los límites de pago mensual. Y oiga bien, no se sorprenda. Usted como comprador es el que establece el pago mensual máximo de esa hipoteca que usted quiere hacer o conseguir para adquirir la propiedad. Usted debe evaluar su ingreso neto y esos gastos recurrentes. También usted debe establecer cuánto de ese ingreso actual usted puede destinar para el pago de la hipoteca. Pero esa matemática tiene que hacerlo bien, sin engañarse. Es decir, que usted debe evaluar todo esto utilizando su ingreso neto. El ingreso neto es la cantidad que realmente usted recibe luego que su patrono le reduce la aportación del seguro social, contribuciones y seguros. Una vez usted determine ese ingreso neto, usted debe de restarle los pagos mensuales que usted hace, también debe restar las deudas y debe también reservar una partida equivalente a un 10% para ahorro. Digamos que luego que usted hace ese análisis, usted determina que el máximo de su ingreso o el máximo de ingreso que usted puede destinar para el pago de una hipoteca es de $800. Yo les recomiendo que a esos $800 les reste $100. ¿Por qué? Porque en realidad van a haber otros gastos que usted a lo mejor no ha presupuestado. Y le explico. Cuando usted compra una propiedad, tiene que por obligación pagar un seguro contra los riesgos de fuego, huracán y terremoto. También, dependiendo de a quién usted le compra esa propiedad, va a pagar contribución sobre la propiedad inmueble, muy probable por un periodo de tiempo. Si usted no tiene esa información, pues obviamente le va a sorprender que termina pagando o aceptando el pago de una hipoteca por encima del que usted presupuestó. Y esto no debe ocurrir. Así que no cometa el error que cometen muchos compradores. No piense que usted no va a pagar contribución sobre la propiedad inmueble por el mero hecho de que la casa que usted va a comprar va a ser su vivienda principal. Porque esto no siempre es así y se lo voy a explicar. Si usted compra una propiedad en Puerto Rico y el dueño de esa propiedad no utiliza la misma como vivienda principal, usted como comprador, aun cuando la intención que usted tenga es utilizar la propiedad como vivienda principal, usted pagará contribuciones sobre la propiedad inmueble hasta que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales cambie a su nombre esa propiedad. ¿Y cuándo va a hacer eso? Pues va a depender de la fecha en que usted compra esa propiedad. Digamos, por ejemplo, si usted compra esta propiedad en junio del 2020, pues sepa que usted va a pagar contribuciones sobre la propiedad inmueble hasta julio del 2021. Es decir, que prácticamente usted va a pagar contribuciones sobre la propiedad inmueble por un año. Así que su pregunta sería, ¿cómo afecta esta situación al pago mensual de mi hipoteca? Pues afecta muchísimo porque ese pago va a aumentarse. ¿Y por qué se aumenta? Porque si la propiedad tributa, usted va a pagar, como les dije, dependiendo de la fecha en que usted compra esa propiedad, podría pagar hasta un año de contribuciones y la cantidad de contribución se determina
utilizando cuánto esa propiedad tasa para fines contributivos. Ese valor contributivo se multiplica por el tipo contributivo del municipio donde ubica esa propiedad. Así que ya usted vio esa propiedad, le gustó, pues usted también le tiene que preguntar a ese vendedor o al corredor de bienes raíces el número de catastro. Sí, el número de catastro es el número que identifica esa propiedad en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Cuando usted tenga ese número, nos puede llamar al 787-625-8110. Nosotros le vamos a indicar cuánto va a pagar de hipoteca, de acuerdo al tipo de financiamiento que es el más adecuado para usted, pero también vamos a revisar si esa propiedad que a usted le gustó pagaría contribución sobre la propiedad inmueble, y también le diremos hasta cuándo es que se estima que estaría pagando esa contribución sobre la propiedad inmueble. Y esto va a evitar que usted tenga cambios en ese pago mensual y obviamente le evita que usted acepte el pago de una hipoteca que usted no haya presupuestado. Mire, el tercer error que cometen los compradores es no prestar atención a esa contribución sobre la propiedad inmueble de una propiedad que tiene más de una unidad. La semana pasada yo les expliqué las ventajas de comprar una propiedad de más de una unidad y de hecho les expliqué que los veteranos pueden comprar una propiedad de hasta 6 unidades. Pero sepa que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales solo le va a proveer a usted exoneración contributiva de la unidad que usted utiliza como vivienda principal. Y esto es algo que aplica a todos, tanto a veteranos como a civiles. Así que es importante que esté atento porque, como les dije, si usted compra una propiedad de más de una unidad, la unidad que usted utilice como vivienda principal va a estar exonerada en su día del pago de contribución sobre la propiedad inmueble, pero las otras unidades usted va a tributar por ellas. Así que es importante este dato. Y como ya estamos hablando de la contribución sobre la propiedad inmueble, me gustaría darle unos datos sobre los tipos contributivos en los municipios. Hay un dato muy curioso y es que el municipio en donde se paga menos contribución sobre la propiedad inmueble en Puerto Rico es el municipio de Orocovis, en donde solamente se cobra 8.03%. Pero sorpresivamente hay otros municipios que cobran más. Los municipios en donde más se paga contribución sobre la propiedad inmueble, entérese, es en Sidra, en Lajas y en Ponce, en donde estos municipios cobran un tipo contributivo equivalente al 12.33%. El cuarto error que no debe cometer usted como comprador es condicionar el contrato de opción de compra, o más bien no condicionar el contrato de opción de compra. ¿Qué condiciones debe observarse en el contrato de opción de compra? Mire, el contrato de opción de compra debe condicionarse a que el financiamiento que usted eligió le sea otorgado. Y me explico. Usualmente se observa en los contratos de opción de compra que se condiciona el cumplimiento de este contrato a que el comprador consiga un financiamiento. Porque obviamente se advierte que usted no tiene el dinero ahorrado para satisfacer el precio de venta. Pero esa cláusula no es suficiente. El contrato debe estar condicionado a que le aprueben un financiamiento, pero específico. O sea, usted debe de poner en ese contrato específicamente cuál es el tipo de financiamiento, cuáles son los términos de financiamiento que condicionan el cumplimiento del contrato. Un ejemplo, supongamos que usted es un veterano y que usted establece que el contrato de opción de compra que usted firmó está condicionado a que le aprueben un préstamo garantizado por el Departamento de Asuntos de Veteranos y no de otro tipo. En este caso, si usted no condiciona, o sea, usted no establece esa condición y le aprueban un financiamiento FHA y no uno garantizado por el Departamento de Asuntos de Veteranos, usted de todas formas tendría que comprar. Y yo sé que usted me va a hacer la pregunta,
pero porque yo estoy obligado a de todas formas cumplir con este contrato, aunque me aprueben un financiamiento, si el financiamiento que me aprobaron es diferente y de hecho me costaba más. Pues mire, porque usted está obligado, porque la condición se cumplió. ¿Cuál era la condición que estableció el contrato? Usted condicionó a que le aprobaran un financiamiento, pero usted no dijo qué tipo de financiamiento y a qué término. Por eso es importante que el contrato de opción de compra tenga una condición que es que le aprueben un financiamiento, pero el que usted eligió bajo los términos que usted eligió. De lo contrario, si usted no lo especifica y no condiciona el contrato a que ese evento ocurra tal y como usted lo describa, pues usted puede ser, tiene que cumplir el contrato porque la condición del financiamiento se cumplió. Si usted específicamente lo condiciona a que le aprueben ese préstamo con los términos y condiciones que usted estableció que era favorable para usted, y eso no ocurre, entonces usted puede cancelar ese contrato porque ese evento no ocurrió y así se acordó y se especificó en el contrato. Por eso es tan importante que usted, cuando hace un contrato de opción de compra, condicione el mismo a un financiamiento específico. Claro está, si es que es el caso suyo, que usted necesita una hipoteca para poder comprar esa propiedad, es decir, para satisfacer el precio de venta. De igual forma, si usted desea comprar a través de un préstamo, digamos, Rural Development, porque usted es un civil, en donde no tiene que dar pronto, pues debe condicionar el contrato a que le sea aprobado ese tipo de financiamiento en específico y no otro. Otro error que no debe cometer el comprador de una propiedad es decidir no inspeccionar la propiedad con un profesional calificado. ¿Quién es un profesional calificado? Pues podría ser un maestro plomero, un ingeniero, un perito electricista. Los compradores están dispuestos en muchas ocasiones a comprar una propiedad de $200,000, pero no se quieren gastar ni $500 para que le inspeccionen la casa. Y eso es un error. No compre una propiedad sin que un profesional calificado la inspeccione. En Puerto Rico, la mayoría de las escrituras de compraventa tienen una cláusula en donde se le advierte al comprador que le venden en las condiciones en que está la propiedad. Pero siempre la pregunta es, ¿y en qué condiciones está esa propiedad? Previo a la firma de esa escritura, se supone que se le haya concedido a usted la oportunidad de inspeccionar la propiedad. La mayoría de los errores que yo observo en el tipo de contrato que firman los compradores es que aunque en el contrato se le dé la oportunidad a usted de inspeccionar la propiedad, nada dice qué sucede cuando se reciba el resultado de la inspección. Me explico. Usted tiene la oportunidad de inspeccionar la propiedad y supongamos que usted le notifica al vendedor, me voy a acoger a esa oportunidad, voy a contratar a un profesional calificado para que me inspeccione la propiedad. Y usted vio la propiedad con su esposa, con su papá, con toda la familia y usted no se percató que en esa propiedad hay una grieta. Cuando el ingeniero o el profesional calificado que usted contrata observa que hay una grieta, a usted ya no le está encantando la propiedad y usted, si en ese contrato de opción de compra no se establece qué va a pasar con el resultado de esa inspección, pues tendrán un problema el comprador y el vendedor. ¿Qué debe estipularse en ese contrato? Bueno, que una vez el comprador recibe esa inspección de parte del profesional calificado, le comunicará a la parte vendedora el resultado de la inspección y obviamente le solicitará a la parte vendedora que corrija esas observaciones. En caso que la parte vendedora no esté de acuerdo en corregirlo, el comprador debe tener la opción de cancelar ese contrato porque él no puede aceptar una propiedad en las condiciones que se encuentra porque no sabía cuáles eran las condiciones. Por eso es que tuvo que contratar a un inspector. Es bien importante estas inspecciones y le explico.
Luego de que usted firma esa escritura de compraventa, si usted en esa escritura de compraventa claramente se establece que usted compraba esa propiedad en las condiciones en que se encontraba, y luego de que usted compra la propiedad, se muda en ella, encuentra una deficiencia en la propiedad que por lo regular usted no va a poder reclamar al vendedor esa deficiencia, al menos que usted demuestre que ese defecto que usted encontró en la propiedad, usted entiende que el vendedor lo conocía y que se lo ocultó, algo que va a tener que probar en el tribunal. Así que esto es bien importante que usted lo observe en los contratos de opción de compra. Otro error que no debe cometer un comprador es dejar que el intermediario de la transacción escoja el banco. Y obviamente tengo que decirle, ¿quién puede ser ese intermediario? Pues en ocasiones el intermediario es el corredor de bienes raíces. El corredor de bienes raíces no puede intervenir en su solicitud de financiamiento. A veces los compradores piensan que podrían perder la oportunidad de comprar una propiedad si no compran con el banco que pudiera sugerirle el corredor de bienes raíces que está a cargo de la venta de la propiedad. Yo sé que es costumbre y lo observamos cada día, que puede haber un corredor de bienes raíces que está a cargo de la venta de la propiedad. Otro corredor de bienes raíces trabaja junto con el comprador buscándole propiedades, y si ese comprador le gusta esa propiedad, el corredor de bienes raíces habla con el otro corredor de bienes raíces que está a cargo de la venta de la propiedad y hacen lo que se conoce en la industria como co-broke. En ocasiones el comprador entiende que el corredor de bienes raíces que lo lleva a ver la propiedad del otro corredor es su corredor. Y esto es importante establecer que no es correcto, porque el corredor de bienes raíces, basado en la ley, representa a quien le paga. En Puerto Rico no es usual observar que el corredor de bienes raíces tiene un contrato con el comprador y que el comprador es el que le paga al corredor de bienes raíces. En ese caso, si el comprador es quien le está pagando al corredor de bienes raíces, no cabe duda que el corredor de bienes raíces trabaja para él. Pero en la mayoría de los casos que yo observo, los corredores de bienes raíces, si hay dos corredores, ambos son pagados por la parte vendedora. Por lo tanto, es importante aclarar que el corredor de bienes raíces tal vez lo lleva a visitar la propiedad, le divulga toda la información, le da consejos porque está capacitado para eso, pero no puede escoger el banco. Es falso, no hay forma de que el corredor de bienes raíces escoja el banco por usted. Usted firma un contrato de opción de compra y usted escoge el banco de su preferencia. Si usted necesita que le proveamos alguna alternativa de financiamiento costo efectiva, usted nos puede llamar al 787-625-8110 y uno de nuestros expertos en financiamiento le va a asistir. Mire, otro error que no debe cometer el comprador es no ver la propiedad nuevamente antes del cierre de la transacción. Ahora, con esta pandemia, puede ser que usted, por evitar contacto con la parte vendedora, no vea la propiedad antes de la transacción. Quiero decirle que no importa la pandemia, es una práctica muy mala el usted hacer un cierre y no haber ido antes de otorgar el cierre, ver la propiedad nuevamente. ¿Por qué? Porque usted tiene que asegurarse, antes de acudir a ese cierre, que esa propiedad que usted está comprando esté en las mismas condiciones que cuando usted decidió comprar. Mire si eso es importante. Usted decide comprar esa propiedad por la condición en que la vio. De hecho, basado en esa condición es que usted hizo un ofrecimiento y hubo una negociación. Imagínese que luego que usted decide comprar esa propiedad, se le aprueba el financiamiento, la casa tiene las ventanas todas rotas. Pues se supone que usted antes de firmar vea la propiedad y observe que las ventanas están rotas y discuta con el corredor de bienes raíces o con el vendedor
¿Cómo van a subsanar eso? Porque usted cuando decidió comprar la propiedad, esas ventanas no estaban rotas. Así que es importantísimo que usted antes de ir a un cierre, vea la propiedad, antes de usted firmar esa escritura de compra-venta. También es importante que usted vea la propiedad antes, porque en ocasiones, dentro del precio de venta, usted ha llegado a unas negociaciones con el vendedor de que ciertos equipos se quedarían en la propiedad. Por eso es importante que usted, antes de ir al cierre, vea la propiedad y dilucide cualquier asunto antes de firmar esa escritura. También hay un gran mito entre vendedores y compradores que yo deseo aclarar. Las personas entienden que hay una ley que dispone que el comprador le tiene que dar 15 días al vendedor para mudarse. Mire, eso es falso. No existe ninguna ley en donde se le obliga al comprador a darle 15 días a un vendedor para mudarse. Según dispone la ley, el Código Civil de Puerto Rico, usted, el día en que se convino la firma de la escritura de compraventa, se supone que usted satisface el precio de venta y a cambio le entregan las llaves de la casa, o sea, le entregan la propiedad. Ahora, si usted acepta otro término, pues obviamente es permitido, si hubo un pacto entre las partes. También es permitido que usted le cobre al vendedor un canon de arrendamiento por el tiempo que ese vendedor se va a quedar ocupando la propiedad o hasta que ese vendedor le entregue la propiedad a usted. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando usted hace un préstamo hipotecario, en muchas ocasiones hay un mes que usted no paga. ¿Por qué? Porque las hipotecas se pagan basado en mes vivido, mes pagado. Si usted cierra en junio, digamos, usted usualmente, vamos a suponer que usted cierra en junio 20 del 2020, pues usted va a vivir julio y va a empezar a pagar en agosto. Pero ¿qué ocurre si usted negoció con el vendedor que el mes de julio él se quede en la propiedad en lo que consigue mudarse? Pues quiero decirle que en agosto usted va a pagar su hipoteca del mes que vivió de julio. Así que por eso es justo y razonable que una vez usted firma la escritura de compra-venta, usted le puede decir al vendedor, como no, yo te voy a dar tiempo suficiente para que tú te mudes, pero vamos a negociar cómo tú me vas a pagar el canon de arrendamiento, que en muchas ocasiones es equivalente al prorrateo o a la cantidad del pago mensual de la hipoteca. No tiene que ser así, pero es lo que comúnmente se observa. Otro error que usted como comprador de una propiedad no debe cometer es comprar una propiedad que no es elegible para un financiamiento garantizado o asegurado por el gobierno federal. ¿Por qué? Porque luego, cuando usted desee vender esa casa o esa propiedad, no va a tener suficientes compradores, porque una propiedad no elegible para un financiamiento garantizado o asegurado por el gobierno federal no va a poder ser adquirida a un interés bajo y mucho menos con poco dinero. Al contrario, el que desee comprar esa propiedad va a necesitar 20% de pronto y el interés va a ser equivalente más o menos al 5.50% o más. Oiga, eso es un error que no debemos de cometer. Es importante observar cuando vemos ese tipo de propiedad. Pues mire, los condominios. A lo mejor usted tiene suficiente dinero para comprar y usted está dando el 20% de pronto. Por lo tanto, a usted no le ha preocupado si ese apartamento que usted está comprando, el condominio está asegurado por FHA o está aprobado por VA, porque usted tiene suficiente dinero para comprarlo de cualquier forma. Pero usted no puede pensar en hoy, usted tiene que pensar en mañana. Así que siempre que hacemos una compra de vivienda, tenemos que asegurarnos que esa propiedad tiene las condiciones para ser financiada por un financiamiento asegurado o garantizado por el gobierno federal.
Puede ser que usted cuando la compre no necesite ese tipo de financiamiento porque tiene mucho dinero para comprar, pero usted no puede pensar en que usted es el único que va a adquirir esa propiedad. Cuando usted quiera vender esa casa, ¿qué sucederá si usted no tiene una propiedad que realmente pueda ser aprobada para tipos de financiamiento donde se da poco pronto? Pues lo que va a pasar es que usted se va a tardar muchísimo en vender esa propiedad porque no todos los compradores van a poder tener acceso a financiamiento para hacer posible satisfacer su precio de venta. Así que esto es bien importante. ¿Qué usted debe de hacer para evitar todos estos errores que yo les he comunicado en esta noche? Pues mire, antes de ir a ver propiedades o escoger una, llámenos para nosotros realizarle una precalificación. También para darle todos estos consejos y usted evitarse problemas de aumento en su pago mensual de más o sorpresa en el financiamiento. Recuerde que esto es una inversión. Comprar una propiedad es una inversión. Debe ser pensada, debe ser analizada y usted tiene que tener una estrategia delineada para poder comprar esta propiedad. Y es importante, por eso es que yo les invito a que me sigan por las redes sociales. Me pueden encontrar por Nanette Rendón. Recuerde que esta compra, no cabe duda que es la inversión más importante de su vida, que también está sujeto a cambios, ciclos, y por eso el análisis es importante con personal experto. Nos puede llamar al 787-625-8110. En el próximo segmento vamos a estar hablando sobre cómo se establece o cómo usted puede establecer si es tiempo de refinanciar esa hipoteca. Usted hoy es un comprador, mañana puede ser una persona que necesita refinanciar. Hay muchos mitos con relación a eso. ¿Cuándo es que yo debo refinanciar mi propiedad? ¿Cuáles son los factores que yo debo analizar? Y es importante, y quiero aprovechar esta oportunidad para aclararles a todos ustedes que nunca usted debe de buscar un préstamo ahora que está comprando, que el interés sea alto pensando que en el futuro va a poder refinanciar. Enfóquese en hoy, tener un interés bajo. Y hoy ciertamente se puede conseguir una propiedad con un interés bajo y poca aportación. Hay diferentes financiamientos que le pueden ayudar a eso. Por eso es que quiero que se mantenga informado. Nosotros somos expertos en esto y podemos asistirlo. Nos pueden llamar al 787-625-8110. Vamos a volver en breve con este tema importante sobre cómo usted puede determinar si es el momento de refinanciar su hipoteca actual.